con un nuevo video en nuestro repaso para el examen técnico profesional. Seguiremos con la parte 3 y la última parte de jurisdicción voluntaria, ahora con los procesos sucesorios. Así que ya saben, suscríbanse y denle like si aún no le han dado like, y si aún no se han suscrito. Les agradezco a las más de 90 personas que están conmigo en vivo a estas altas horas de la noche, siendo las 9 horas con 3 minutos de la noche de este 27 de agosto. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Sin más, bueno, trámite de proceso sucesorio. Dos puntos muy importantes como introducción. El proceso sucesorio puede ser testamentario o puede ser intestado. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Esto probablemente no lo sabían, y es que las etapas del proceso sucesorio son las mismas tanto para el testamentario como para el intestado. Son básicamente las mismas etapas. Aspectos relevantes del proceso sucesorio testamentario. ¿Ok? Cuando es una sucesión testamentaria, quiere decir que el causante dispone de todo o parte de sus bienes después de su muerte, ya sea por donación, por causa de muerte o por testamento. Haciendo un poquito de retroalimentación en nuestros temas del libro tercero del Código Civil. Por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. El testamento, en cuanto a su forma, puede ser común o puede ser especial, y los comunes pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. El testamento común abierto deberá de estar plasmado en escritura pública. ¿Okay? La donación por causa de muerte se rige por las mismas disposiciones del testamento. Y el testamento común cerrado es redactado a puño y letra por el testador. Son aspectos que probablemente ya sabemos porque ya vimos el libro tercero, pero no cabe mal venir y recordarlos un poquito. Ahora, aspectos relevantes del proceso sucesorio intestado. Y es que el intestado se da cuando la persona no dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte, ya sea por medio de testamento o donación por causa de muerte. O sea, aquí no dejó testamento básicamente. Se da lugar, en este caso, al intestado cuando no hay testamento, cuando en una herencia condicional no se dejó puesta una condición, cuando, en este caso, el heredero instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar o renunció a la herencia, o cuando el testamento no haya dejado heredero instituido. Son 4 casos en los que se puede dar lugar al intestado. En la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por representación. Se recuerdan cuando vimos derecho por cabeza, ¿ok? Y por estirpe. Se recuerdan representación por cabeza, y en este caso el derecho de representación por estirpe también lo vimos. Y el orden de la sucesión intestada, que también ya lo vimos, que son en este caso 4 escalones. En el primer escalón tenemos hijos biológicos y adoptivos, junto con la cónyuge sobreviviente o el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. A falta de descendencia, o sea, a falta de hijos, sus ascendientes más próximos, que son sus padres, tomarán este lugar junto con el cónyuge sobreviviente. A falta de descendencia y de ascendencia y de cónyuge, o sea, que está más solo que yo, en este caso tendrán la prioridad en el orden de sucesión los parientes colaterales hasta el 4º grado de ley. Y en este caso, si no tenía ningún pariente tampoco, se convocará al Estado y a las universidades del país para proceder con el intestado. Aspectos muy relevantes para el trámite de proceso sucesorio, y es que un paréntesis, dice Diego que hoy ganó su fase privada. Un gran aplauso para Diego, compañeros. Un gran aplauso para Diego. Mándele corazones a Diego. Felicidades, mi hermano.
un gusto poderte haber apoyado en esta parte importante de tu vida. Te mando un gran abrazo y a seguir adelante por la siguiente fase. Así que pilas, compañero, un gran abrazo y te felicito por tu examen. Ok, felicidades. Bueno, ya vimos anteriormente, ¿verdad? Las etapas del proceso sucesorio son las mismas tanto para la sucesión testamentaria como para el intestado. Hay dos formas en las que se puede ventilar los procesos sucesorios. Se pueden ventilar extrajudicialmente ante notario, ¿ok? Y se pueden de manera judicial ante juez competente. Y esto ya lo vimos anteriormente con los demás asuntos, ¿verdad? Que en cualquier momento el trámite notarial se puede convertir en judicial. Media vez lo hayan solicitado cualquier heredero que esté en el expediente y que se remita al juez correspondiente. Asimismo, el trámite judicial se puede convertir en notarial si están todos de acuerdo los herederos. ¿Quiénes pueden radicar el proceso sucesorio? Los que tengan interés en herencia, como el cónyuge supérstite, los herederos, la PGN, los legatarios, acreedores o los albaceas. Cualquiera de ellos puede radicar el proceso sucesorio. En general, ¿ok? En general, el proceso extrajudicial se lleva a cabo en tres grandes fases o etapas, ¿ok? El proceso extrajudicial se lleva a cabo en tres etapas: la etapa notarial, la etapa administrativa o fiscal y la etapa registral, ¿ok? ¿Están listos, compañeros? Iniciamos con la primera etapa, que es la etapa notarial, que la encontramos regulada del artículo 488 al artículo 499. Punto número 1. Actos introductorios. En la práctica, en este punto, se acostumbra que el notario, antes de iniciar con la radicación del proceso, solicita informes al registro, a los registros generales de la propiedad, tanto de la zona central como al segundo registro, para determinar si el causante otorgó o no testamento o donación por causa de muerte. ¿Ok? El causante, en este caso el notario, antes de iniciar con el proceso, mandará a solicitar estos informes a los dos registros, zona central y segundo registro. Una vez cuente con los informes, vamos con el paso número 1, que es el acta notarial de requerimiento. Los requirentes que tengan derecho, en este caso, si fuese un intestado, supongamos, o fuese un testamentario, solicitarán la radicación del proceso sucesorio y deben de acreditar los bienes o derechos que les puedan asistir del causante, ya sea por parentesco o por disposición de última voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que junto con el acta notarial de requerimiento deben de presentar certificado de defunción para acreditar la muerte del causante, certificación de declaratoria de muerte presunta, que también sirve para acreditar la muerte del causante. Se debe de presentar los documentos justificativos de parentesco, que pueden ser una certificación de partida de nacimiento, ¿ok? Y se debe de presentar el testamento si es en caso de que existiera el testamento. ¿Ok? Si existe el testamento, en este punto, junto con el acta notarial, hay que presentar el testamento. Luego vamos con el paso número 2, que es la primera resolución o la resolución de trámite. Y es que el notario dará por radicado el proceso sucesorio y promovido el mismo. Se tendrán por incorporados los documentos presentados que vimos en el paso anterior y se ordenará que se dé aviso al registro de procesos sucesorios. Se tendrán que solicitar los informes que vimos en los actos introductorios. Si ya los tenemos, ya no tendremos que solicitarlo de nuevo. Se ordenará publicar los edictos señalando día y hora para la Junta de Herederos. Vamos con el paso número 3. La primera notificación. ¿Ok? Se debe notificar a los promovientes. Paso número 4. Simultáneamente con esta notificación, se tendrá que remitir el aviso al registro de procesos sucesorios
con el objeto de llevar un control de la radicación del proceso y evitar que se pueda radicar varios procesos al mismo tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, este es el objeto del aviso, con tal de llevar un control en la radicación del proceso y evitar que se pueda radicar otro proceso más. El aviso se da dentro del plazo de 8 días hábiles. O sea, cuando se erradica el proceso, cuando se da por radicado el proceso en la primera resolución, tenemos 8 días hábiles siguientes para remitir el aviso al registro de procesos sucesorios. Paso número 5. Solicitud de los informes al registro de la propiedad. Son los que vimos en el acto introductorio, pero si no lo hicimos antes de erradicar el proceso, en el paso 5 es el momento oportuno para realizar esta solicitud de los informes. Aunque lo idóneo sería que si dejó testamento o no, lo sepamos antes de erradicar el proceso, ¿verdad? Porque es capaz que radicamos un intestado cuando el fulano sí dejó testamento. Por eso de que lógicamente se entiende que tenemos que hacer. Paso número 6. Avalúo fiscal por valuador autorizado. Simultáneamente con la publicación de los edictos que veremos en el paso 7, el notario tendrá que pedir por intermedio de la dependencia que corresponda que se fije el valor de los bienes que son objeto de la transmisión hereditaria, lo cual se hará constar en un acta notarial de inventario. Paso número 7, publicación del edicto. Se publicará por 3 veces dentro del término de 15 días en el portal electrónico del diario oficial. Lo importante es que este edicto debe de contener la fecha y la hora para la junta de herederos. Paso número 8. Acta notarial de junta de herederos e interesados. ¿Ok? Una vez publicados los edictos, los herederos en esta acta tendrán que hacer constar que hacer sucesión testamentaria. En esta parte del acta notarial de herederos se lee el testamento. ¿Ok? Si es una sucesión testamentaria, en este paso 8 se lee el testamento a los interesados. Si es intestado, mediante el acta notarial de junta de herederos se hará constar si aceptan o si renuncian a su derecho. Paso número 9. Acta notarial de inventario. Cuando se haya practicado el avalúo de bienes que vimos en el paso 6, ¿ok? Se hará constar el avalúo que se haya hecho de los bienes en esta acta por valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Ok? Cuando vimos en el paso 6, cuando el notario tendrá que solicitar que se nombre a un valuador de parte de la dependencia que corresponda. Esta dependencia plasmado el valuador autorizado con respecto al valor de los bienes tendrá que hacerse constar en el paso 9 en el acta notarial de inventario. Paso número 10, y antes de emitir el acto declarativo de herederos, la audiencia a la PGN, ¿verdad, mucha? En ambos procesos, tanto en testamentario como intestado, se tendrá que dar audiencia a la PGN, porque pueden existir diferentes impugnaciones de parte de la PGN, como por ejemplo que cuando la PGN solicite cierta documentación que los interesados no presentan, se puede impugnar. También se puede impugnar de manera parcial el testamento, o se puede impugnar la validez del mismo, o la capacidad de suceder de alguno de los herederos o legatarios. Por lo tanto, la audiencia a la PGN es sumamente importante en estos procesos. Una vez se haya dado la audiencia a la PGN y haya visto bueno de parte de ellos, en caso de ser un sucesorio testamentario, el notario dará por válido el testamento o donación por causa de muerte, declarando como herederos legítimos o legatarios legítimos a los que estuvieran constituidos en el testamento. Ahora, si es un intestado, en este auto tendrá que resolver y tendrá que reconocer como herederos legales de conformidad con el orden de sucesión intestada que vimos anteriormente. ¿Ok?
Pero ojo, esto no quiere decir que no se pueda presentar cualquier persona que tenga igual o mejor derecho. Se puede presentar siempre y cuando lo haga dentro del término de 10 años desde que se emitió este auto declaratorio de herederos. Cualquier persona que tenga un igual derecho o un mejor derecho podrá solicitar la ampliación o la rectificación del auto declaratorio de herederos si lo hace dentro del término de 10 años. Muy importante tener eso en cuenta. ¿Ok? Eh, Ahora, el derecho de los nietos, ¿cuál sería? A ver, en este caso sería de los descendientes, ¿verdad? O sea, en principio, los descendientes, los hijos biológicos o adoptivos, tendrán la prioridad junto con el cónyuge. Si no hay hijos, pero se recuerdan que en principio los herederos que tienen derechos son los hijos biológicos o los adoptivos. Pero ¿qué pasa si uno de los hijos no puede heredar? ¿Puede heredar uno de los nietos? Por representación hereditaria. ¿Se recuerdan cuando vimos eso en el libro tercero? Es aquí donde entran los nietos. En la primera línea siempre. Pero si en dado caso alguno de los es ahí donde pueden entrar los hijos, ¿ok? Donde pueden entrar ellos un derecho de representación por estirpe. Si ustedes están creyendo que estoy hablando en chino, pueden remitirse al video del repaso grabado del libro tercero, cuando vimos la sucesión hereditaria. Ahí vimos la representación hereditaria. Seguramente ahí vas a resolver tu duda, H y H. ¿Ok? Bueno, con el auto declaratorio de herederos cerramos la fase notarial y aperturamos la fase administrativa. Paso número 1. Se tendrá que remitir el expediente al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones. ¿Ok? El notario tendrá que remitir el expediente al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones. Este departamento es parte del Ministerio de Finanzas Públicas y se tendrá que remitir este expediente con el objeto de calcular, aprobar y posteriormente pagar el impuesto de herencias, legados y donaciones. ¿Ok? El impuesto se empieza a causar desde la fecha del fallecimiento del causante o su declaratoria de muerte presunta. ¿Listo? Bueno, una vez se haya remitido el expediente, dice Michelle, ¿cómo apareces en YouTube? Fíjate que aparezco como Alan Tobar, pero el link de mi canal está en mi perfil de TikTok. Ahí está el link de mi canal de YouTube para que te puedas ir ahí, te puedas suscribir y darle like a todos los videos. Paso número 2. Ya teniendo el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones el expediente, se hará el cálculo respectivo. Dicho departamento realizará el cálculo del impuesto que se debe de cubrir para erradicar el proceso sucesorio. ¿Ok? Para efecto de impuesto, toda liquidación de este impuesto de herencia, legados y donaciones debe de realizarse dentro de los 6 meses contados a partir del fallecimiento del causante o de la declaratoria de muerte presunta. ¿Ok? Si se hace después de este tiempo, pueden incurrir en multa, el cual está en el artículo 37. Ahí dice LDHLYD, que es Ley de Herencias, Legados y Donaciones. ¿Ok? Lo dicen abreviado. Y paso número 3. Una vez hecho el cálculo, se tendrá que aprobar el cálculo del impuesto de herencias, legados y donaciones, pero ya no por el Ministerio de Finanzas Públicas, sino que tendrá que hacer la Contraloría General de Cuentas. Esta entidad tendrá que revisar el cálculo del impuesto y si está de conformidad con la ley, tendrá que aprobar el cálculo dentro de los 6 días de recibido el expediente. ¿Ok? Bueno, y vamos con el paso número 4, que es el pago del impuesto y la devolución del expediente. Una vez haya sido aprobado el cálculo por la Contraloría General de Cuentas, ¿ok?
y una vez se hayan pagado, dentro del plazo de 10 días de notificar la liquidación, una vez efectuado el pago, se tendrá que remitir de vuelta el expediente al notario. Y con esto se ha culminada la etapa administrativa. Y de ahí nos vamos con la última etapa, que es la etapa registral, en donde tenemos el testimonio de las partes conducentes. El notario tendrá que compulsar testimonio para las partes conducentes, o sea, a cada uno de los herederos y legatarios, todos los pasajes que contenga el reconocimiento de los herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones y la liquidación fiscal. O sea, ¿qué quiere decir? La aprobación de parte de la Contraloría General de Cuentas también se tiene que, en este caso, compulsar testimonio. Estos tres documentos también constituyen un testimonio irregular, como el que vimos en el trámite de rectificación de área de bien inmueble urbano. Acá también estos constituyen testimonio irregular. Estos tres documentos van a ser muy importantes porque tendrán efectos registrales. Estos documentos no cubren ningún impuesto más que el de 50 centavos de timbre fiscal por la razón del registro. Se tendrá que presentar en el paso 6 los testimonios a los registros correspondientes. ¿Ok? Se tendrán que presentar dentro del término de 15 días siguientes a la compulsación de este testimonio, y el notario tendrá que dar aviso a las oficinas que procedan para efectos de traspasos correspondientes. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos un plazo de 15 días para presentar estos testimonios que hicimos mención en el paso número 5. Y el paso número 7, y con esto damos por culminado la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Un gran aplauso para cada uno de ustedes, compañeros. Un gran aplauso porque hemos culminado nuestros asuntos de jurisdicción voluntaria y el proceso sucesorio tanto testamentario como intestado. Un gran aplauso, corazoncito de parte de ustedes, compañeros. Ya saben, reventemos el botón del follow ahorita. Si aún no me siguen, antes de que se vayan, les ruego que denme seguir en la parte de arriba. ¿Ok? Tómense un minuto. Ahorita para todas las personas que están en el en vivo, si aún no me siguen, síganme. ¿Ok? Síganme ahorita. Gracias, jefa. Gracias, Ruth, por seguirme. De verdad les agradezco muchísimo. Voy a dar con esto finalizada la grabación en YouTube. Un gran abrazo, espero que estén todos bien. Ya saben, si les gustó el repaso, like, suscríbanse y nos vemos en un próximo repaso. Chau, chau, amigos de YouTube.